de una vez. Ok, chicos, buenas noches, Ereb Top. Bienvenidos a Parashá Emor, ¿sí? Recordemos que la Parashá de la semana pasada fue Ahareit Mot Kedoshim, ¿sí? Fue una Parashá doble, en el cual se tocaron varios temas, varios tópicos con respecto a leyes de Kohanim, ¿sí? Este Sefer Baikra habla mucho de leyes de Kohanim, eh, que significa también que todas estas parashot están unidas, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a proceder, ¿sí? A compartir pantalla para comenzar la clase del día de hoy. Entonces recordemos que Ahareit Mot Kedoshim dirá que después de la muerte ustedes serán santos, dice Hashem en su palabra, ¿sí? En la Sagrada Torá. Chicos, entonces, Parashá Emor, alguien de ustedes, por favor, ¿sí? Daisy o Yoreima o Antonio saben qué significa la palabra Emor. ¿Quién ha leído algo? No. Ok, bueno, Emor, no. Emor significa diles, ¿sí? Diles, así tal cual, diles. Hay otras traducciones, pero lo que más se acerca es diles. ¿Correcto? Bueno. Entonces, el primer punto, ¿sí? Se les ordenaba a los Kohanim que no se hicieran impuros con el cadáver, ¿sí? O con el cadáver de un muerto, pues, valga la redundancia, con un muerto, ¿correcto? Entonces, ¿qué dice los comentaristas? Que los Kohanim debían cumplir leyes de santidad que superaban a aquellas que regían al pueblo de Israel. ¿Qué significa eso? Significa que a los Kohanim se les exigía un nivel más de exigencia, ¿sí? Valga de nuevo la redundancia, debido a que ellos eran los que debían estar más en un nivel de pureza, debido a que ellos recibían los korbanot, el cual expiaban los pecados del pueblo de Israel en el Mishkan y en el Bet HaMikdash, ¿correcto? Ellos debían estar libres de impurezas de tumá impregnadas con cadáveres. No se trata de un tema de origen físico, sino de impurezas espirituales, ordenadas por el Todopoderoso. ¿Ok? Ajá. Entonces, vamos a hacer aquí un ajuste. Ok, listo. Las leyes de pureza de los sacerdotes de los Kohanim no rigen para las mujeres. Para eso hay algunas razones. La primera razón, dos razones. Las mujeres no realizan el servicio, la abodá en el Bet HaMikdash, y por lo tanto no necesitan mantener un alto nivel de pureza de los Kohanim. Eso es tan igual como lo que vemos hoy en día en movimientos feministas, en el cual desafían las leyes, ¿sí? De la ley imperante, el cual pues no es que se le prohíba a las mujeres evitar el uso de tefilín, ¿sí? Porque de hecho pues en la historia del pueblo de Israel hubo mujeres que usaban tefilín, como Débora la profetisa, por poner un ejemplo, y otro ejemplo como Mijal, la hija del rey Saúl. Lo que pasa es que ellas no lo necesitan, ¿sí? Ellas no lo necesitan debido a que ellas tienen un nivel de superioridad espiritual más elevado que los hombres. Por eso es que no lo necesitan. Eso es una razón. Otra de las razones es desde Javá, desde Eva, la primera mujer que causó la muerte a toda la humanidad, las mujeres perdieron el privilegio de participar en la santidad que se adquiere al protegerse uno mismo del contacto con cadáveres. También quedan excluidos de las leyes de pureza los halalim kohanim que nacieron de uniones prohibidas. En esta parashá
es importante destacar que vamos a tratar temas, primero los temas estos de los Kohanim, ¿sí? Del contacto, de la evitación del contacto con cadáveres, y vamos a pasar por otros tópicos que también son de interés para el pueblo de Israel, y vamos a finalizar otro tema con respecto a el hijo de una mujer israelita con un padre egipcio. De igual manera, los Kohanim con impurezas físicas también se les prohíbe tocar cadáveres, aunque no pueda ofrecer servicios en el Bet Hamikdash. Uno de estos temas importantes que vamos a tocar aquí es el de los Kohanim que tenían defectos físicos. Un Kohen se debe purificar por sus parientes más cercanos y por el Met Mitzvah. Met es muerto. ¿Sí? En hebreo. Existen dos categorías de fallecidos por quienes el Kohen se debe impurificar en persona. ¿Quién es? Número uno, si se le informa acerca del fallecimiento de alguno de sus 7 parientes más cercanos: esposa, padre, madre, hijo, hija, hermano o hermana soltera. Cabe la condición de hermana soltera, ¿correcto? Número 2. La lámina. Un Kohen necesariamente se impurifica si percibe un Mer Mitzvah. Matrimonios prohibidos para un Kohen. Halalá es la hija de un Kohen nacida de una unión prohibida para él. Doná, una mujer que ha tenido relaciones prohibidas, y Gioret, una convertida. Solo puede contraer matrimonio con una joven que es judía de nacimiento. Una vez alguien le preguntó, una mujer le preguntó, por favor, alguien que recuerde, cuando ingresan, por favor, recuerden silenciar los micrófonos, ¿sí? Porque ahorita ahí está. Disculpen, muchachos. Ajá, seguimos. Una vez alguien le preguntó al rabino, hey, Rab, ¿por qué una mujer, por qué una mujer que es convertida no puede ser esposa de un Cohen? Es que resulta que en ese momento el rabino, la explicación entre palabras van, palabras vienen, ese sabio, ese rabino le dijo que pues están a destiempo en temas de cuestiones espirituales, y por lo tanto el papel preponderante de esa mujer no es necesariamente atender a su esposo Cohen, por lo menos no en esta encarnación, ¿correcto? Una gerusha, una mujer que es divorciada. En caso de que un Cohen contraiga matrimonio con una mujer prohibida, el Beit Din lo obligará a divorciarse. La hija de un Cohen que cometió adulterio era castigada con la muerte capital de ser quemada. La hija de un hombre que no era Cohen era castigada por el mismo pecado con el estrangulamiento. Fíjense la diferencia que hay de la pena capital dada por Beit Din. Son penas que son castigos que son ejecutados de manera diferente. La hija de un Cohen quemada, y la hija de un hombre que no era Cohen por el mismo pecado era con el tema del estrangulamiento. O sea, era más severo la pena capital para la hija del Cohen. Ok. Ok, chicos. Entonces, un momentito. Requisitos para ser un Cohen. ¿Qué atributos debía reunir el Cohen para que pudiera ser elegido para servir como el gran sacerdote? Número 1, sabiduría. Número 2, ser físicamente apuesto. Número 3, debe poseer una fuerza física. Número 4, debe ser rico. Número 5, tiene que tener una edad apropiada para ser Cohen. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, una persona que era Cohen tenía todos estos requisitos, excepto la riqueza? Por ejemplo, el Cohen era sabio, era apuesto, era fuerte y tenía la edad apropiada para ser Cohen, pero era pobre.
¿Qué creen ustedes que pasaba con esa persona? ¿Mm? Pues sencillamente entre muchas personas reunían y lo hacían rico. Así tal cual. Reunían dinero, reunían oro, plata, joyas y hacían rico a ese Cohen. Factores que inhabilitan a un Cohen para llevar a cabo su servicio. Un Cohen con un defecto físico. Esto en hebreo significa mum, esta palabra, una mem, una bab y una mem sofit, una mem final. No podía efectuar el servicio, un mum no podía efectuar el servicio. Esto incluía defectos de nacimiento como cegueras permanentes, como temporarias. Una herida, por ejemplo. Nuestros sabios enumeran 140 defectos. Hay una cuestión que, por ejemplo, las personas de religión cristiana, ellos afirman de que esto se atribuye, ¿sí? El que el Cohen no pudiese ingresar al Kodesh a ofrecer servicio, ellos lo atribuyen a personas comunes que podían o no entrar en el templo, ¿sí? Entonces, ellos atribuyen a que entonces el nuevo Shalom templo, Alejem. ¿no? Ellos atribuyen a que entonces el Nuevo Testamento hablaba acerca de cualquier persona que pudiese entrar lo que ellos consideran templo. Sí, se le prohibía, ¿sí? Entonces, muchas veces ellos dicen que el nuevo pacto permite que una persona, así tenga defectos físicos, pueda entrar en el templo. Lo que ellos no conocen es que esta misma era para el Cohen o el Cohen Gadol, ¿sí? No para un israelita que pudiese tener un defecto físico, esa persona podía ir al Bet Hamikdash a ofrecer su korban o sus korbanot. Recordemos, esta alajá, ¿sí? O esta misma era para el Cohen Ediot o el Cohen Gadol. Un Cohen podía estar inhabilitado de realizar servicios debido a un defecto en sus ancestros, ¿sí? O sea, un defecto espiritual. Es decir, cuando uno de sus ancestros contrajo matrimonio con alguien prohibido para un Cohen, ¿correcto? La persona físicamente está en perfectas condiciones, pero si alguien de su pasado, si su padre, su abuelo, su bisabuelo, sus tatarabuelos, su tatarabuelo quebró alguna de estas prohibiciones, esa persona no podía ejercer la labor de Cohen, ¿correcto? Entonces, esto era un tema que era generacional. No lo puedo usar una palabra maldición porque no es una maldición. Eso era un impedimento, pongámosle así, un impedimento generacional, ¿correcto? Ajá. Entonces, continuamos. Muchachos, si hay preguntas, por favor, no olviden en decir, hey, Meir, no entendí tal punto, por favor me lo puede volver a explicar, ¿correcto? Para que no vayan arrastrando dudas. Que no podía comer la ofrenda de terumá. Una persona que no es Cohen. El sirviente hebreo, pero el sirviente cananita sí podía siempre y cuando fuese propiedad del Cohen. ¿Correcto? Recordemos aquella parashá, la parashá Mishpatim, que habla del sirviente hebreo. Un Cohen al cual no se le hubiese practicado la circuncisión, el Brit Milá. Un Cohen concebido de una unión prohibida o el hijo de un halal. Un halal es una persona que está mentalmente incapacitada, ¿sí? Para no usar esa expresión despectiva que todo el mundo conoce de manera vulgar. Una persona que tenía una incapacidad mental. La hija de un Cohen concebida por una unión prohibida. La hija de un Cohen que contraía matrimonio con un israelita. Condiciones que se requieren para que un animal sea apto como sacrificio. Debe ser perfecto físicamente. Un animal es aceptado a partir del 8º día de nacimiento. ¿Por qué no se le puede ofrendar con anterioridad? Veamos qué dicen nuestros comentaristas. Número 1, la criatura recién nacida es aún pequeña y aún no está bien desarrollada. Número 2, es difícil darse cuenta si tiene algún defecto antes del 8º día de nacimiento. Número 3, un animal debe esperar hasta el 8º día para absorber la santidad del Shabbat.
Aquí, muchachos, hay algo que yo quería compartir con ustedes, ¿sí? Y es que algo que el segundo templo, sí, el segundo Bet Hamikdash, estaba condenado a la destrucción, ¿sí? Pero este punto tiene muchísimo que ver con el tema que vamos a tratar acerca de la hija del hijo de la israelita con aquel egipcio, ¿sí? Que es un tema bastante interesante. Eh, en la época de cuando nosotros teníamos la invasión, la ocupación romana, el emperador de aquel entonces envió al Bet Hamikdash, el segundo Bet Hamikdash, envió un animal, pero lo envió desde Roma. Al momento de llegar a Jerusalén, debido al viaje tan largo, ese animalito llegó con un defecto físico provocado por el viaje. No es que el animal haya nacido con un defecto físico y por lo tanto no podía ser ofrendado como corbán. ¿Qué pasaba en este asunto? Evidentemente, pues los Kohanim de aquel entonces se apegaron a la halajá, se apegaron a la ley y pues rechazaron este animal y lo devolvieron al rey. El rey tomó esto como una afrenta, como una ofensa, y pues aceleró el tema de la destrucción del Bet Hamikdash. A veces, muchachos, nosotros debemos ser indulgentes, a veces nosotros debemos ser como dejar pasar por alto ciertas condiciones o ciertas situaciones para poder preservar lo que se llama puede ser el Shalom Bay, ¿sí? Eso puede ser aplicado incluso en el hogar, en estos momentos de confinamiento donde compartimos con nuestros seres queridos quizás mucho más tiempo de lo que nosotros estábamos acostumbrados debido nuestra actividad diaria de trabajo y todo lo que conlleva a que nosotros pues nos ocupáramos de otras cosas. Entonces, a veces es necesario, ¿sí? Hacer un alto y dejar pasar para que haya un poco más de shalom. Entonces, ¿qué pasó? Pues lamentándolo mucho, pues esto pues provocó la ira del rey, ¿sí? El haberle devuelto el animal y pues él mandó a la destrucción, ejecutó la orden de la destrucción de toda Jerusalén, incluido el Bet Hamikdash. Y esto tiene mucho que ver con el último punto de esta parasha Emor. La prohibición de matar a una madre animal y su cría el mismo día. ¿Qué dice nuestra Torah? No deberás matar a una madre animal tal como una vaca o una abeja y a su cría el mismo día. Vaikra 22-28. ¿Qué dice el Targum de Jonatán? El Targum de Jonatán traduce libremente el versículo 28 ofreciéndonos su versión aramea que reza: pueblo mío, hijos de Israel, así como nuestro Padre es misericordioso en el cielo, también sed vosotros misericordiosos en la tierra. Y a un animal vacuno u ovino, a él y a su cría, no habréis de inmolar en un mismo día. ¿Por qué? Porque nosotros evitamos a toda costa el tema de la crueldad. ¿Sí? Un judío no puede tener ese sentimiento, esa emoción de crueldad. Eso es crueldad. ¿Por qué? Porque imagínense un momento, ¿sí? Nuestros hijos, los que tenemos hijos y están pequeños, practicar ese acto, ¿sí? Ante los ojos de ellos. Nosotros nos veríamos ante ellos como personas crueles. Ellos todo lo ven con inocencia, ellos todo lo ven con pureza. Entonces, muchos sabios dicen, sí, es cierto, no debemos practicar eso porque sería una crueldad para ellos, pero también entre nosotros, vernos entre nosotros de forma cruel, tampoco es correcto. Este verso va más que todo para elevar en nosotros la cualidad de Gesed, la cualidad de bondad, ¿correcto? La prohibición de la Torah concerne solo a animales domésticos y no a bestias salvajes o aves, ¿correcto? De todo modo, pues no le veo la necesidad de que un judío, ¿sí? Que sea practicante, un judío que sea observador de la Torah, vaya a asesinar a algún tipo de animal, a una bestia salvaje, debido a que nosotros debemos cuidar y preservar la creación de Hashem. A pesar de que un animal
una bestia salvaje no es ofrendado en el Beth Hamikdash como Korban, no hay necesidad tampoco de realizar este tipo de actos, como nosotros lo vemos deportivamente con aquellas personas que viajan al África o en Australia. Si en Australia son más estrictos con esas leyes, en África de igual manera, pero lo he visto más en Australia, que cazan animales por deporte, ¿sí? Eso es crueldad, eso es no cuidar la creación de Hashem, a menos que obviamente existen condiciones de que una bestia salvaje amenace nuestra vida, ¿correcto? Existen reglas y existen sus excepciones. La prohibición del Hilul Hashem. Ordenó Hashem, y tú no deberás profanar mi nombre sagrado, ¿sí? Vaikra 22:32. El tema del Hilul Hashem está íntimamente relacionado, ¿sí? Con el tema del muchacho, el hijo de la israelita, ¿sí? Debido a que, pues, él exigió un lugar físico y se le fue negado. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Todos los judíos deben evitar la profanación del nombre de Hashem en cualquiera de las siguientes situaciones: adorar ídolos, cometer asesinatos o relaciones matrimoniales prohibidas. Si un judío peca, no porque haya sido vencido por la tentación o porque se beneficia personalmente, pero simplemente con el propósito de hacer enojar al Creador y desafiar su deseo. Una persona puede verse tentada en caer en ciertas situaciones que lleven a cabo una transgresión fuerte, ¿correcto? Pero si la persona lo hace con el simple hecho, ¿sí?, de hacer enojar al Creador, es un pecado bien, bien, bien fuerte. Así se cometa el mismo pecado. Todo es con la intención. Si públicamente alguien que actúa más allá de los niveles de piedad, que tiene que ver muchísimo con el punto anterior. Yamin Tobin, las leyes de las festividades. Empezamos con Shabbat. Este es el segundo tema, ¿sí?, que vamos a tratar en esta parasha. Entonces, alguien, por favor, voy a abrir micrófonos y alguien me explica, ¿sí?, desde su razonamiento, desde lo que haya leído, lo que haya aprendido, por qué el Shabbat antecede ante las demás festividades. Por favor, alguien que opine para hacer un poquito de más interacción. ¿Cuántos muchachos están conectados? Ajá, bueno. Tenemos a Daisy, tenemos a Yoreima y Antonio. Creo que es Orfalí, Efraín, Yacar y Angélica, mi paisana. Ok, bueno, alguien, por favor, vamos a tratar de interactuar un poquito. ¿Qué opinan? ¿Qué conocimientos tienen? ¿Por qué entonces el Shabbat antecede las demás festividades de Torah? ¿Quién tiene alguna información, un aporte? No todos al tiempo. Bueno, entonces vamos a hacerlo dedocráticamente. Efraín Weiserman, por favor. ¿Qué tienes tú? ¿Qué sabes tú de esto? Efraín. De las festividades, de por qué el Shabbat antecede, pues desde la creación, desde el Pasuk, de descansar el séptimo día. Ok, entonces tú dices que porque el Shabbat se creó el día de la creación Bereshit. y antepuso a las festividades de Torah, ¿cierto? Sí, Ok. sí, claro. ¿Alguien que pueda, no sé, llevarle la contraria a Efraín? Nadie. Daisy, es muy pensativa. No, no, porque él tiene razón. Creo que es un día muy importante. Creo que el señor Yacar un día lo explicó. Que es un día que es muy importante, ¿no? Para estar primero en oración con Dios, para estar con la familia. Ok. ¿Qué más? Tú estás explicando lo que uno hace en Shabbat, pero la pregunta es,
¿por qué la Torá menciona el Shabbat antes que las demás festividades? Pues se podría decir que igual a lo que dijo el señor Efraín. Meir, Ajá, Antonio. Mire, Meir, se puede decir que el Shabbat porque es el día más importante o uno de los más importantes escogidos por Hashem para donde él descansó, donde él pues terminó con todo la creación y fue el día que ordenó de descanso para todos. O sea que pues, se puede decir entonces que Shabbat es más importante que Pesach. No. O sea, lo que claro, claro, exactamente. ¿Sí o no? pues es el día que el creador señaló para el descanso, para todo. Me Ok. parece que es un día muy importante. Bueno, listo. Entonces, dándole entonces el beneficio de la afirmación a Efraín, entonces, ¿por qué cuando el Yom Kippur cae en Shabbat, por qué nosotros observamos es Yom Kippur y la Salahot de Yom Kippur y no de Shabbat? Porque en Kippur es de tiempo y es de un solo día. Pero entonces, ¿más importante Yom Kippur? No, pero el ayuno sí, o sea, se hace el ayuno. Claro. O sea, hay una, es que no me acuerdo el pasuk, pero pero, o sea, si alguien tiene que decir algo más mientras me acuerdo, pues opinen a ver. Es importante, chicos, es importante. Pero sí, es lo que dijo Efraín, ¿sí? Cronológicamente, en el tiempo, el séptimo día del día de la semana de la creación, Hashem descansó, ¿sí? Y fue el primer Shabbat, el séptimo día después de la creación de Adán y Java, ¿sí? Entonces, mientras Efraín consigue el pasuk para que nos aporte, ¿sí? Y sigamos nosotros nutriéndonos, vamos a continuar. Freud, no se te olvide, ¿correcto? Es que Yom Kippur es una misbah de hacer, o sea, hacer el ayuno. En cambio, en Shabbat la mayoría son de no hacer y siempre una misbah de hacer va a arrastrar a una de no hacer. Ok. Listo, chicos. Entonces, continuamos. Hashem proclamó la santificación de todos los días séptimos para siempre. Esto es algo eterno. Los Yom Tovim acontecían en los tiempos del Beit HaMikdash y variaba de año a año. El comienzo de un nuevo mes judío era determinado por el Beit Din y dos testigos confiables que observaron la aparición de la luna nueva. Recordemos que el primero de Nisan del 2448, la primera misbah que se le ordenó a los israelitas de aquella época, ¿cuál fue, muchachos? Fue la determinación del día de Rosh Hodesh, ¿sí? O sea, la luna nueva. Entonces, si en el cielo Hashem decía tal fecha o tal día va a ser Rosh Hodesh, pero resulta que en el tiempo de que se reunía el Beit Din decía, no es Rosh Hodesh, es tal día. Entonces Hashem afirmaba en el cielo, ok, perfecto, entonces tal día es Rosh Hodesh. ¿Correcto? Se fue la primera misbah. Entonces, ahora, la festividad de Pesach. Observamos Pesach en primavera en recuerdo de Yetziat Mizraim, ¿sí? Santificamos al Yom Tov al abstenernos de todo tipo de trabajo, excepto de preparar comidas. Sí, recordemos que hay 2 días sagrados, el primero y el último en Israel, y los 2 primeros y los 2 últimos en diáspora, en festividad de Pesach. Hashem prohibió que se consuma Hametz. Recordemos, a ver, ¿qué es Hametz? ¿Qué me recuerda Hametz? ¿Qué es Hametz? ¿Qué me recuerda? Acabamos de pasar todas las alajot de Pesach. Por favor, no olvidemos. La levadura, La cebada, la avena, el centeno, Van 3, faltan 2. la espelta, ya no me acuerdo. Tienen que buscar los apuntes, muchachos. Se va avena, espelto, centeno y
a mí también se me olvida, me falta una, siempre me pelo en una. Ajá, muchachos, entonces les quiero hacer una pregunta, ¿sí? Y si Efraín sabe la respuesta, por favor la comparte con nosotros. Según cuentan los Midrashim, ¿sí? Los comentaristas, Rashi, Onkelos, todos estos grandes comentaristas, ¿por qué hay dos eventos importantes en los días de Abraham Avinu? ¿Sí? El primer día, ¿cuál fue? El primer día, cuando el gigante Og le informa a Abraham Avinu que su sobrino Lot había sido secuestrado. ¿Qué estaba haciendo Abraham Avinu en ese momento? Estaba comiendo matzah, estaba celebrando Pesach, ¿sí? ¿Por qué? Si se supone que en ese momento todavía no había sucedido la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Abraham Avinu en esa época él estaba comiendo matzah? Alguien, por favor, sí, Efraín, si tienes alguna explicación para esto, aunque sea de la Gemara, ¿sí? Entonces, por favor, entonces si puedes, nos las compartes. ¿Qué información tienen con respecto a esto? De igual manera, cuando en el tercer día de la Milá de Abraham Avinu, llegaron los ángeles. ¿Cuáles ángeles? El ángel Gabriel, el ángel Mijael y el ángel Rafael. Sí, cada uno con un propósito distinto. En ese momento también estaba Abraham Avinu le ofreció a ellos la matzá. ¿Por qué? Porque ellos estaban comiendo matzá en ese momento. Roy, tienes un aporte para que la compartas con nosotros, por favor. Estaban comiendo matzá, ¿en qué momento? Cuando hicieron Cuando el gigante le informa a Abraham que Lot había sido secuestrado. Y cuando los tres ángeles llegaron a la tienda de Abraham Avinu en el tercer día de su milá, porque ellos estaban comiendo matzá. Bueno, una explicación directa no recuerdo, pero cabe recordar que Abraham Avinu ya se le había revelado una parte de la Torá. Uh-huh. Ya tenía pues un conocimiento y como fue en el mismo tiempo. Ajá. Me imagino que era por esa razón. Recordemos que ellos, nuestros patriarcas, ellos sabían también todo el tema de astrología y movimiento de estrellas. Ellos sabían que en los tiempos, ellos sabían qué tiempo era propicio para lo que ustedes quieran dar la explicación. Por ejemplo, Abraham Avinu sabía que en esa época, en el futuro, sus descendientes, o sea, nosotros, lo que vivieron nuestros antepasados, los que estuvieron en la tierra de Israel y los que estamos hoy en día en diáspora, año a año nosotros celebramos la festividad de Pesaj, ¿sí? Por esta época. Él también celebraba la festividad de Pesaj, pero evidentemente no se llamaba Pesaj, sino la festividad de los panes ácimos, ¿sí? Porque pues él sabía que por ese tiempo, en ese preciso instante de tiempo, sería entonces el pueblo de Israel liberado de la esclavitud egipcia. Entonces, los días de Hol HaMoed también poseen un nivel de Kedushá. ¿Cuáles son los días de Hol HaMoed? Los días intermedios entre el principio y el final de la festividad de Pesaj. Son denominados Hol HaMoed. Minhat HaOmer, la ofrenda de cebada comunal en el segundo día de Pesaj. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy en día? La cuenta del Omer. El 16 de Nisan se trae una ofrenda de Omer para la comunidad. ¿Qué es un Omer o un Omer? Una medida equivalente a 2.5 kilogramos de harina de cebada que se mezclaba con aceite e incienso y era acompañada con un cordero como sacrificio olá. Recordemos que el sacrificio olá era un sacrificio que era voluntario, ¿correcto? Un sacrificio que era voluntario. Se ofrecía al día siguiente del Yom Tov. Resulta, muchachos, volviendo otra vez a recordar,
que en la tierra de Israel, el 16 de Nisan ya es un día de Hol HaMoed, pero para nosotros en diáspora todavía sigue siendo un Yom Tov, ¿sí? ¿Por qué? Porque así lo establecieron nuestros sabios. Las personas, los judíos que nos encontramos en diáspora, tenemos 2 días de Yom Tovim, ¿sí? Al principio y al final. ¿Por qué esta ofrenda era traída en Pesaj? ¿Quién me puede aportar una idea? ¿Por qué esta ofrenda era traída en Pesaj? Efraín, qué pena molestarte tanto. Los aportes son muy valiosos para mí. Porque en esa festividad se tenía que hacer esa adicional. ¿Cómo? O sea, era adicional, pero, o sea, ¿por qué empieza? Porque en Pesaj era traída es la ofrenda del Omer. Pues ese era un mandato ya de Torá, pero, o sea, como en cada festividad se hace un corbano, una ofrenda extra. Sí, eso es un mandato de Torá. Eso es lo que dice Efraín, es cierto, es un mandato de Torá. Era que diariamente se debía traer la ofrenda de Pesaj durante 50 días, que era la conexión entre la festividad de Pesaj y la festividad de Shavuot, que celebramos la entrega de nuestra Sagrada Torá en las faldas del Ar Sinaí, las faldas del monte Sinaí, que hoy en día es en la nación de Egipto. ¿Ok? Sefirat HaOmer, la cuenta de 49 días entre el Omer y Shavuot. Es una misbah contar 49 días a partir de la ofrenda del Omer, el 17 de Nisan, 16 de Nisan prácticamente. ¿Cuál es el significado de esta cuenta, chicos? 1 minuto 30 para darle fin a esta primera sesión y que alguien, por favor, entonces nos dé una razón del por qué tiene un significado esta cuenta. ¿Qué significa esta cuenta, muchachos, para alguno de ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan ustedes del por qué, el significado profundo, la raíz de esta cuenta? Chicos, al finalizar esta sesión, recordemos que nos conectamos nuevamente con el mismo ID para la segunda parte y final de esta parashá Emor. Tienen 1 minuto. Miren, en sí eso, la cuenta del Homer es para purificar los significados. Purificarnos, dice Efraín. Incluso fue un mandato ya de antes. Ok, sí, exacto, evidentemente, pero ¿cuál es el significado? Listo, tú lo hablas desde el punto de vista del cumplimiento de una misbah, porque es una misbah de Torah, perfecto, pero ¿cuál es el verdadero significado, la raíz? ¿Para qué nos sirve a nosotros estos 50 días, 49 días entre Pesach y Shavuot? Para rectificar el Nefesh. Ajá. ¿Y qué más? Que medir. ¿Sí? No sé si estoy bien o estoy equivocada, pero creo que la cuenta del Homer la empezaron a hacerlo el pueblo cuando